Una cosa que ahorita estaba pensando, voy a ver de qué manera se puede plantear. Miren, vuelvo a repetir, yo creo que vale la pena repetir esto. Comunidad, ¿no? O sea, en la palabra de Dios el señalamiento es congregarse, ¿no? Y es como hablar de esa dinámica. O sea, que en la congregación es como lo que quiero hacer ahorita, es compartir algo, ¿no? Que igual y a alguien le pudiera hacerle falta. ¿Cómo vamos a recibir justo eso que nos haría bien si no tenemos a alguien que pueda dárnoslo? Ese sería el punto. Gloria al Santo Rey. Entonces, bueno, creo que ya se señaló ahí algo bastante interesante, ¿no? O sea, pero bueno, hay que congregarse. Esa es la instrucción de Dios. La instrucción de Dios es todas estas cosas. Hay un pasaje que tal cual dice, que voy a parafrasear, pero tal cual dice, ¿qué le va a pasar a una persona que se cae y no hay quien lo levante? O sea, dice, sé que termina diciendo algo así como, van dos caminando juntos, se cae uno, el otro lo levanta. Pero si nada más va uno solo, o sea, ese se cae y ese quién lo va a levantar, ¿no? Y yo vuelvo a decir que una cosa que definitivamente, creo que lo voy a decir así, la falta del conocimiento de Dios como que implícitamente propone lo contrario. O sea, entonces si nosotros no tenemos instrucción y la instrucción es, por ejemplo, en la palabra dice, meditarás esto de día y de noche. O sea, la palabra de Dios, la instrucción que Dios ha dado dice, medita esto de día y de noche, ¿no? Si no tienes esa instrucción, medita esto de día y de noche, es como implícitamente, o sea, es como que, ¿sí se entendió? O sea, si no estás ocupando, vamos a decir que hay un asiento y está desocupado, ¿no? O sea, entonces algo va a venir ahí, algo va a querer venir a sentarse ahí, ¿no? Y por eso la gente en este mundo han tenido ideas, ¿no? Como de pronto ves a la gente teniendo ideologías, o sea, porque en algo tienen que creer. Pero ya lo voy a dejar hasta ahí. Santo es el Padre, Santo es el Rey, Santo es el Rey. Entonces es necesario conocer la palabra de Dios, ¿no? Y la palabra de Dios es vida, es palabras de vida, bueno, ya finalmente es algo, o sea, que no tiene comparación, ¿no? O sea, porque es estar trabajando con Él, ¿no? O sea, es como decir, imagínate que a una persona la contratan para una compañía, ¿no? Ya lo voy a dejar hasta ahí. Santo es el Padre, Santo es el Rey. Impresionante, ¿no? Ya podemos ir viendo más esto, ¿no? Pero recordemos que el mensaje de Dios es arrepiéntanse y conviértanse, ¿no? Conviértanse. Ese es el mensaje. Voy a ver aquí en estos minutitos qué más se puede señalar, pero ya el mensaje es que la gente necesita recibir ayuda. Pero el punto es decir, ¿de quién la van a recibir? ¿No? Voy a ver, o sea, ahorita estoy pensando en la palabra de Dios, en esas instancias en donde se nos habla de la caridad, ¿no? Y se nos habla, o sea, bueno, son varias, o sea, compasión, ¿no? De hecho, hay hasta incluso este pasaje en donde a Jesús alguien viene a preguntarle algo, ¿no? Y le preguntan como para, bueno, le terminan preguntando a Jesús, a alguien, ¿no? Sobre quién es mi prójimo, ¿no? Amarás a tu prójimo, ¿no? Él dice, amarás a tu prójimo. ¿Quién es mi prójimo?
Y ya el maestro les pone un ejemplo, ¿no? A ver, mira, hay una persona que iba por el camino y los ladrones le pegaron y lo dejaron medio muerto y le quitaron sus cosas. Y dice que por el camino pasa un sacerdote, por el camino pasa y esas personas se hacen al otro lado y lo ignoran. O sea, solo es para poner este ejemplo, ¿no? O sea, sobre cómo la gente necesita ayuda. Ya dice que eventualmente pasa alguien y esa persona lo que hace es le pone vino y en las heridas y le venda sus heridas, lo carga, lo sube en su monta y lo lleva a un lugar en donde pueda descansar y lo deja ahí en ese lugar como en un lugar para que duerma y le dice, toma, te doy estas monedas para que lo cuides y lo que se gaste de más, todo esto está en la palabra, ¿no? Y a lo que se gaste de más, cuando yo regrese, te lo pago. O sea, pero entonces ahí vemos ese ejemplo de alguien que ¿a quién tiene? ¿A quién tiene en su vida? Y la palabra nos dice que hay que estar atentos. O sea, esto se repite y se dice de manera tan clara que no hay cómo hacerle, ¿no? O sea, es decir, cuando se nos habla de la viuda y del huérfano, o sea, de la gente que no tiene nada, la gente que se quedaron sin alguien que los procure. Y hay un pasaje rotundo que dice, la verdadera religión delante de Dios, la verdadera religión sin mácula delante de Dios es ver por el huérfano y la viuda, ver por sus necesidades y guardarse sin mancha del mundo. Entonces no puede ser más claro, o sea, no podría, o sea, se expresa como una prioridad, ¿no? O sea, total, me voy a atrever a decirlo así. Y yo quiero que veamos el mundo y veamos que eso es justo lo que falta, ¿no? Si tú dijeras, a ver, ¿qué hace falta en el mundo? Me acuerdo de esa canción que dice, What the world needs now, it's love. Pero ya dice, pero para todos, ¿no? For everyone. Y ya dice, Dios, no necesitamos otra montaña, necesitamos amor, ¿no? Es una canción, ¿no? Pero bueno. Porque no se quede en cursilería. O sea, porque ya finalmente si vemos la palabra nos vamos a enterar de qué verdaderamente sería el amor, ¿no? El amor de verdad. Pues tenemos que estar hablando de Dios. Sino que, pero bueno, voy al punto, lo mantengo simple. Y yo vuelvo a decir, o sea, si volteamos a ver y qué hace falta, ¿no? Pero justamente la palabra de Dios, ¿qué nos indica? Es como que la palabra de Dios nos dice cómo conducirnos. O sea, obviamente es eso. Cómo conducirnos en este mundo. Y prosperar, avanzar. O sea, pero lo que quiero decir es, pues nosotros ya hemos visto qué pasa, cómo es el mundo si no se hace la indicación de Dios. Y es un mundo injusto, en donde la gente es olvidada, en donde la gente no recibe ayuda, en donde la gente es rechazada, ¿no? En donde se valoran cosas que no se... O sea, me acuerdo de ese pasaje que dice, aquí lo tengo de hecho, dice, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y ese es un pasaje muy específico en donde Jesús está diciendo que no se puede servir a dos amos. Y dice, no se puede servir a Dios, a Dios verdadero, no se puede servir a Dios y al Dios del dinero. Es algo muy específico, pero ya finalmente se nos habla que los fariseos eran muy avaros y ricos y entonces ellos se ríen de él, se ríen de lo que él está diciendo. Y es cuando Jesús dice, mira, lo que ustedes valoran, lo que ustedes tienen por sublime, hay una traducción que dice
Dios aborrece. O sea, ¿pero por qué dije eso? Porque en este mundo es de, no, mira, esto es lo bonito, esto es lo que está padre, esto es lo que... Y eso no, mira, eso hazle feo, eso échalo para allá, al huérfano y a la viuda échalos para afuera. Y bueno, ¿no? Y que la gente se conduzca de otra manera. Solo son cosas para reflexión, lo que se está señalando aquí, ¿no? Ya finalmente me gustaría decirlo así, como cuando el apóstol Pablo dice, yo sembré, Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento. Dios es el que hace crecer. Y finalmente él dice, porque entonces no importa, voy a parafrasear, ¿no? Pero entonces dice finalmente, ¿quién es el que cuenta? El que hace crecer, o sea, Dios. Entonces yo puedo venir aquí a señalar algunas cosas, pero ¿quién es el que hará crecer? Dios. ¿Vale? Entonces, yo creo que ya tal vez lo puedo ir dejando hasta ahí, pero o sea, me llama la atención. Creo que voy a tener que repetir esto, ya que esto es muy puntual. Y dice la palabra, el pueblo perece por falta de conocimiento. Hay una traducción que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y yo creo que sí valdría la pena señalarlo así, ¿no? O sea, ¿cuánta gente hay afuera? Jóvenes. O sea, están en este mundo. Dice la palabra en el mundo, pero no de él. ¿Cuántos jóvenes están allá afuera? Están en este mundo, pero no tienen conocimiento porque no hay quien les enseñe. Y yo me voy a atrever a repetir ese pasaje en ese contexto. Y dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué estoy diciendo ahí? O sea, ¿qué se está señalando ahí con la palabra de Dios? Se necesita el conocimiento. Se necesita el conocimiento. Es decir, que hemos visto gente con sus vidas así, o sea, ¿qué les ha pasado a sus vidas? Pero la pregunta es, ¿dónde estaba el conocimiento? ¿Sí se entendió? Dicho bien sencillo. Entonces, por eso es hora de empezar a atender el conocimiento de Dios. Para que la vida de la gente no sea eso. Que es que ocurra eso, destrucción. ¿Sí se entendió? Dicho bien sencillo, hay que buscar el conocimiento, porque sin conocimiento, ¿qué pasa? Ya se dijo en este pasaje. Y te digo, yo me pongo a pensar en esa gente que están allá afuera sufriendo, no tienen esperanza, y ya lo voy a dejar hasta ahí. Pero bueno, es algo muy fuerte, ¿no? Pero bueno. Gracias a Dios. Entonces, ese es el punto. Ese es el punto. Gracias a Dios. O sea, aquí, bendito sea Él. Bendito sea Él. Lo voy a tener que dejar ya hasta ahí, por el momento. Tenemos a Dios. Gloria al Padre. Aleluya.